su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré. El Señor bendiga a todo aquel que está en estos momentos siendo edificado o edificada con esta transmisión que está saliendo por la televisión y la radio. Nuestra señal sabemos que abarca mucho terreno, tanto en el área metropolitana de Houston y sus alrededores, como en el área metropolitana de Dallas y sus alrededores. E igualmente, la frecuencia 990M con los muchos pueblos a donde llega la cobertura y usted está escuchando esta programación, le deseamos muchas bendiciones. Y a través del mundo entero, en el YouTube, en el WhatsApp, donde puedan los hermanos oírnos también, o en el TuneIn Radio, les saludamos. Siempre me gusta cuando saludo mencionar estas plataformas porque sé que algunos usan una, otros usan otra, y quiero que sepan de que los sentimos parte de nosotros, aunque a algunos no les conozcamos. Les deseamos que Dios les bendiga mucho hoy. Tengo el privilegio conmigo de que esté el hermano Denis Rodríguez, uno de los ancianos de la Iglesia Advenimiento, los Tres Ángeles, y que va a compartir conmigo también el estudio de la lección. Buenos días y bienvenido. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Amén. Es un placer y una alegría poder estar con nuestros hermanos que a través de las pantallas de televisión y la radio se unen con nosotros para poder también estudiar esta lección que es tan interesante, cómo poder nosotros escudriñar las Escrituras. Porque a través de esta lección nosotros podemos escudriñar las Santas Escrituras, y es un privilegio para nosotros poder llegar hasta su casa. Les deseamos que puedan tener un lindo día al comenzar este nuevo día. Que Dios les bendiga y gracias por estar acompañándonos desde ya. Queremos invitarles también a todos nuestros hermanos radio oyentes como televidentes que puedan venir a visitarnos, ¿verdad? Está la iglesia, bienvenidos todo aquel que pueda venir. Nos gustaría tenerle con nosotros allí en la iglesia. Serían bienvenidos si ustedes viniesen para escudriñar más las Santas Escrituras y conocerles personalmente. Así que, pastor, ¿qué le parece si entonces damos inicio ya para el estudio de la lección de esta semana? Claro. de este día, perdón. Vamos a tener una oración. Vamos a nosotros a inclinar nuestros rostros y usted nos acompaña, por favor. Vamos a orar. Eterno y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, como en el cielo, así también en la tierra. Dios querido, le agradecemos en esta hora por el privilegio que nos da de poder, Señor, llegar a cada uno de aquellos nuestros hermanos televidentes, radioyentes y por las otras plataformas que se están uniendo con nosotros al estudio de su palabra en este día. Rogamos una bendición para cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, oh Dios, o estén sintonizando o escuchándonos. Gracias, oh Padre, pedimos pues desde ya que nos dirija bajo la influencia bendita de su Espíritu Santo al entrar en el estudio de la lección de este día. Amén. Gracias, Señor. Todo esto lo rogamos con el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos radioyentes y televidentes, hoy vamos a estudiar una verdad que tiene una gran relación con el mensaje del tercer ángel. Nosotros hemos visto hasta ahora que la primaria verdad que está en el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Pero luego nosotros encontramos ahí la gran relación que hay con esa verdad en el tema de la ley de Dios y el santo sábado. Pero este día el Señor quiere que nosotros también comprendamos que relacionado con la verdad del mensaje del tercer ángel está también la verdad acerca del juicio. Hermano Denis, qué gran escena le fue mostrada al profeta Daniel, y cuándo comenzó, y cómo tiene eso de relación con el ministerio de Cristo. Es interesante. Vamos a la Biblia, ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 9, ahí encontramos nosotros este tema que estamos estudiando ahora con relación al juicio. Y ahí encontramos en Daniel 7:9, ahí encontramos, dice la palabra de Dios:
estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Amigos televidentes, hermanos, qué interesante, espectacular lo que nosotros estamos estudiando en esta semana. Como el título que tiene la lección de este día, el juicio. Aquí vemos, dice Daniel, que vio él en el versículo 9, dice que él estaba mirando hasta que fueron, dice, puestos tronos. ¿Y qué vio allí en ese trono? Dice que vio tronos. Y a la vez sigue diciendo, y se sentó un anciano de días. Y dice, y cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Qué espectacular escena la que ve el profeta Daniel en este momento. Pero no dice aquí trono, dice tronos. Sí. Está hablando en plural. Y vemos ahí que entonces dice que se sienta un anciano de día. Para mí, cuando yo leo esto, digo, qué privilegio tuvo este Daniel ver a este personaje tan... me pongo a pensar, dice que era un anciano y dice que el pelo de su cabeza como blanco, como lana, limpio a la vez. Y dice, además de eso, dice que su trono era llama de fuego y las ruedas de él mismo fuego ardiente. Pastor, cuando nosotros vemos aquí, se presenta este anciano. ¿Quién es este anciano? ¿Quién será este anciano? Dice que tiene un cabello blanco y a la misma vez dice que está sentado entre llamas de fuego. ¿Qué se le viene a usted cuando usted ve cómo es posible que está sentado entre llamas? Para mí esto es algo inexplicable, podría decir. ¿Cómo es posible? Pero es Dios el que está sentado ahí entre las llamas de fuego. ¿Por qué? Porque es su santidad. Exacto. La santidad. Bueno, hermanos, esa es una representación de Dios el Padre. Y como vemos, es una descripción, más que un título, es una descripción esto del anciano de días. Y lo que está prácticamente con esto es, pues queriendo enseñar cuán sabio es el que se va a sentar en ese trono. Debemos entender de que esta descripción, pues es una representación nada más de la deidad, pero no podemos nosotros decir que exactamente es así, porque es una representación. No podemos saber hasta qué punto esa representación refleja tal como Él es, porque, pues como dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, hermanos, para el propósito, digámoslo así, didáctico que tenía la visión, Dios eligió revelársele así de esa manera al profeta Daniel. Es toda una majestuosidad la que uno puede ver en esta descripción que da, por el trono también en el cual se sienta. Bueno, todavía sigue describiendo Daniel, porque dice el verso 10 que un río de fuego procedía y salía delante de él, que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. En otras palabras, hermanos, este es un evento trascendental el que nosotros estamos mirando aquí, porque estos ángeles celestiales que están por millares y millares, pues son ángeles que ministran delante de Dios y que cumplen su voluntad, y son ángeles que van a desempeñar una parte importante en el juicio, porque van a hacer el papel de testigos ellos allí. Sí, amén. Sí. ¿Verdad? Ellos son pues ministros que Dios ha puesto aquí en la tierra para, pues, valga la redundancia, ministrar a sus hijos, y estos en alguna forma van a estar presentes allí en calidad de testigos.
lo más aquí, hermanos, llamativo, es que dice que el juez se sienta y libros son abiertos. Hermanos, esta visión donde este juez se sienta y libros son abiertos, no es otra cosa, hermanos, que prácticamente una escena de juicio, la que nosotros estamos viendo aquí. Básicamente, cuando un juez se sienta es porque va a celebrar un juicio. Va a ser un juicio. Usted puede ver aquí aún en la tierra, apenas vemos que va entrando un juez en una corte, pues se para la gente se para. Y hasta dicen con tiempo que esos celulares tienen que estar apagados. Y hay una reverencia ante ese juez porque se paran todos y luego se sienta él y ya se sabe que él va a juzgar casos ahí. Pues yo nunca había estado en uno de esos, pero un día me tocó estar y pude ver que pues se sentó y ahí empezó a juzgar caso por caso él ahí. Y entonces nosotros encontramos aquí al juez que se sienta. Pero es interesante que él no se va a sentar a juzgar en base a rumores, en base a cosas que le dijeron, sino en base a registros, en base a hechos que tiene cada caso. Entonces los libros son abiertos. A esto se le conoce, hermanos, como el juicio investigador. Amén. Porque Dios va, de alguna manera, a investigar cada caso o cada persona que tenga sus obras registradas allí en esos libros. En este juicio investigador, los libros se van a abrir y todos aquellos que en un tiempo u otro hayamos profesado lealtad a Cristo, pues ahí va a salir a relucir verdaderamente lo que hicimos y por qué lo hicimos. Y la investigación que se va a hacer aquí no es para informarle a Dios ni informarle a Cristo, sino para informarle más bien al universo en general, para que así sepan por qué van a ser aceptados unos para vivir eternamente y por qué van a ser rechazados otros. Básicamente, hermanos, en este juicio, Dios va a ser vindicado. Amén. Satanás, él, como siempre, va a pretender que todos los hombres son sus súbditos y acusa delante de Dios, va a acusar delante de Dios y siempre los acusa de que la gente le pertenece por sus faltas. Pero todo aquel que haya sido justificado por la fe, todo aquel que haya sido previamente perdonado y vivido, mejor dicho, una vida de comunión con Dios, hermanos, cuando esto venga a suceder, pues Satanás se va a tener que quedar con la boca callada, porque Jesús va a aparecer allí como el abogado, defensor de esa persona a quien Satanás va a reclamar. De manera que tiene, hermanos, esta escena que estamos leyendo tremendas consecuencias, tremendas, digámoslo así, tremenda incidencia en la vida de cada uno de nosotros. Así que nosotros estamos mirando entonces de que el juez se sienta, los libros son abiertos y en base a eso, entonces, se juzga. Pero hay otros versículos aquí, hermano Denis, que siguen hablando sobre el tema, versículos 13 y 14. Sí, sigamos leyendo el versículo 13. Dice, continuando, es una visión que está teniendo el profeta. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Es interesante cómo lo que está presenciando el profeta Daniel. Primero vemos nosotros en el versículo 9 que dice que él estuvo otra vez mirando hasta que fueron, dice, puestos tronos. Pero en el versículo 13 y el 10 que se leyó anteriormente, que los libros son abiertos, ahora en el versículo 13 miraba yo, dice, en la visión de la noche, y he aquí, que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Vemos aquí ahora otra escena presentándola en el mismo capítulo, donde vemos aquí a Daniel que está mirando, dice que viene un hijo de hombre y se presenta hacia dónde, dice, acercarse delante de quién, del anciano de días.
Ese que se viene ahí es Jesús el que está viniendo ahí, se está acercando ante la presencia del Padre. Es una visión que está teniendo ahí, como estábamos hablando, nos da entonces a nosotros que hay un juicio. Ahorita en ese juicio se está llevando a cabo en el cielo. Y aquí nos damos cuenta de lo que está diciendo el profeta Daniel bajo la influencia del Espíritu Santo, la escena que está viendo. De hecho, nosotros estamos en un juicio, ¿verdad? Estamos en un juicio ahorita, por eso estamos estudiando estas lecciones tan interesantes para que nos demos cuenta qué es lo que se está haciendo ahorita en el cielo. Bueno, yo quería agregar, hermanos, que aquí prácticamente nosotros encontramos a alguien que viene, como dice, como hijo de hombre. Es decir, viene alguien que es humano como nosotros y viene para ser para nosotros, hermanos, como dije hace un rato, el defensor ante las acusaciones del enemigo. Amén. Y viene para defendernos de esas acusaciones. Él viene allí para decir, sí, es verdad, tú los reclamas porque pecaron, pero mírame, como quien dice, aquí los tengo esculpidos. Amén. En las palmas de mis manos, porque me aceptaron como Salvador. Amén. Y han vivido sirviéndome, y por lo tanto, mi sangre que derramé los cubre ahora, y por ella yo los defiendo. Amén. Hermanos, realmente bien solemne esto que estamos mirando, y nosotros vemos de que, como dijo el hermano Denis, es algo que ya esto tiene ya su desarrollo de hace un tiempo atrás. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Porque nosotros los adventistas hemos descubierto en las escrituras, en las profecías bíblicas, que esta escena de juicio que estamos viendo aquí realmente ocurrió en el año de 1844 que ha comenzado. Amén. Estamos prácticamente con un juicio que ya lleva unos cuantos años de haber empezado, y es en su primera etapa, digámoslo así, que es la parte de investigación. El juicio tiene 3 etapas. Está el juicio investigador, está el juicio de ejecución y está también el juicio de comprobación. Juicio de investigación es el que estamos ahorita. Juicio de ejecución es cuando el Señor aparezca, y juicio de comprobación es el que harán los salvados en el cielo cuando por 1000 años sean llevados allá. Pero nosotros encontramos en 1 de Juan 2:1 algo que nos permite respaldar lo que hemos estado hablando sobre Jesús. 1 de Juan 2:1. Ok, aquí tenemos la palabra que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Esto respalda lo que estábamos hablando. Este Jesucristo el justo es el mismo que viene ante el anciano de días en esta escena de juicio que Daniel nos está describiendo. Amén. Muy bien. Seguimos, hay otro versículo todavía ahí. El versículo 14. Daniel 8:14. El versículo del mismo capítulo. Oh, 7, sí, tiene razón. Tiene razón. Y dice 7, así: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Amén por eso. Amén. Hay victoria. Solo depende de nosotros, porque va a estar ese juicio. Va a estar el juicio. ¿En qué juicio queremos estar nosotros? En el juicio que se va a llevar a cabo, es donde van a ser, se les va a dar la sentencia, ya sea para salvación o para muerte eterna.
Estamos en un juicio, esto es muy interesante y a la vez tiene que ver con la vida suya y con mi vida. Vamos a tener un juicio, quiéralo o no, todos tenemos que estar en ese juicio y ahí va a depender de lo que nosotros hayamos hecho en esta vida, va a depender el juicio, qué sentencia se nos va a dar. Algo relevante aquí en este versículo es el hecho de que el Señor Jesucristo, que es este Hijo de Hombre que viene ante el Anciano de Días, le he dado dominio, gloria y reino, Amén. para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio, dice, dominio eterno que no pasará, y su reino, uno que no será destruido. En otras palabras, también aquí el Señor, en este juicio, prácticamente Él recibe su reino. Hermanos, el reino de Dios comienza desde aquí, con la selección de los súbditos. Amén, sí. Cristo viene aquí a este juicio que, como dije, ha comenzado desde 1844 para acá. Viene Él prácticamente a elegir a los súbditos de su reino. Así que el reino de Dios tiene varias etapas. Comienza con la elección de los súbditos, comienza con la manifestación visible de ese reino cuando Él venga aquí a este mundo y continúa con la posesión definitiva, o mejor dicho, el inicio completo del reinado, cuando para siempre Él ya nadie más le vaya a arrebatar ese reino y los salvados lo disfruten con Él. Amén. Es el deseo de todos nosotros que seamos de esos súbditos, y por eso es que estamos enfatizando que es necesario ser justificados por la fe ahora. Amén. Es necesario ser, hermanos, limpiados de todas nuestras inmundicias. Es necesario nosotros ahora, hermanos, experimentar plenamente el perdón de Dios en nuestra vida, el nuevo nacimiento también, para que cuando se tome nuestro nombre en esos registros celestiales, el Señor pueda allí escogernos como súbditos y ya venir a formar parte de su reino, reino eterno que nunca, nunca perecerá. Amén. Bien, entonces ahora que hemos visto también 1 Juan 2:1, que ya leí, que Él hace también esa labor de abogado por cada uno de sus hijos que le han aceptado, surge la pregunta, hermano Denis, porque la pregunta de la lección es, ¿cuándo comenzó esto? Nosotros hemos dicho que 1844, pero ¿de dónde sacamos eso? Daniel 8:14 nos da una pista. Daniel 8:14 dice así, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Nosotros encontramos acá en la palabra de Dios, donde exactamente se nos da el tiempo cuando empieza este periodo profético de los 2300 tardes y mañanas. Dice la palabra, es interesante lo que dice el versículo, leyendo después que se lee, ¿verdad?, los versículos que hemos leído, y él dijo, ¿quién dijo? El ángel, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Uh-huh. Y nosotros encontramos acá en la nota que tenemos de la palabra de Dios, dice aquí, vamos a empezar leyendo lo que dice desde el inicio. Dice, se cita Daniel 7, 13 y 14, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que habría de realizarse al fin de los 2300 días en el año 1844, acompañado por ángeles celestiales. Dice, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho allí, o sea, al cielo.
Esto que el hermano Denis ha leído está en el Conflicto de los Siglos, páginas 533 a la 534, y es prácticamente la explicación que nuestra hermana Elena White da en relación con todos los textos que leímos. Ella dice de que esa venida de Cristo, porque dice que Daniel miró que venía, dice, uno como hijo de hombre ante el anciano de días, que esa venida, dice la sierva del Señor Elena White, pues no es en sí su segundo advenimiento, sino que más bien era la venida de Cristo ante el anciano de días para recibir el reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Básicamente, hermanos, nosotros sabemos por la historia y la profecía de que esta venida de Cristo se dio en 1844. Ustedes dirán, ¿pero dónde fue que vino? Bueno, es que aquí no podemos en tan poquito tiempo, pero si ustedes desean, este servidor ha predicado de esto ya. Tengo como 3 temas ahí en el canal de YouTube sobre esto, y ustedes pueden mirar. Allí tengo un tema que se llama la visión profética más impactante de la Biblia. Tengo la predicción mesiánica más poderosa de la Biblia, y tengo la purificación de la morada divina. En esos 3 temas, pues allí prácticamente desarrollo bastante esta profecía. También tengo otros temas que hablan acerca del levantamiento de Miguel y el juicio investigador, y ahí también se habla de todo esto que estamos diciendo, pero cada tema ahí tiene como 1 hora de duración, y aquí estamos apenas en 20 minutos tratando de resumir, así que vamos a tener que decirlo así de una manera escueta, que efectivamente Cristo vino del lugar santo, en el santuario celestial, al lugar santísimo, en 1844, para iniciar esta obra de mediador en el juicio, y al final de él, pues se le entregará un reino. ¿Por qué? Porque habrá elegido a todos sus súbditos en ese juicio. Amén. Ahora, ¿por qué decimos que en 1844 fue que él vino del lugar santo al lugar santísimo? Porque Daniel 8:14 dice de que cuando terminara un periodo de tiempo llamado 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. Y por supuesto, cuando Daniel recibe esto, el santuario del desierto ya no existía, y el de Salomón tampoco, y el de Herodes ni siquiera se veía venir. Así que definitivamente tenía que ser el santuario celestial. Así es. Y efectivamente, cuando uno hace un estudio del santuario, uno mira en los servicios típicos que se hacían del santuario terrenal en el libro de Levíticos, pues la manera de purificarlo era en un día muy especial llamado el día de la expiación, y tenía que ver con una limpieza del pecado en ese santuario terrenal. De manera que cuando nosotros miramos que al final de 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado, nosotros debemos entender que el santuario celestial, porque aquel santuario terrenal era una figura del celestial, y de la misma manera como se purificaba el terrenal, igualmente se tenía que purificar el celestial. Y eso es justamente lo que está sucediendo ahorita. El santuario celestial está siendo purificado, limpiando todos los pecados y los pecadores también de los registros, y buscando el Señor allí a los que verdaderamente van a ser los elegidos que vivirán para siempre con Él, y los que van a constituir su reino. Sí. Pero nosotros decimos que es en 1844 que da inicio a esto, y que es allí donde terminan los 2300 años, porque antes nosotros hemos ya descubierto por las profecías, que ya en el siguiente capítulo de Daniel 8, en el 9 para ser específicos, se nos da a nosotros una evidencia de cuándo esto ocurriría, y es que dice que cuando se diera la orden para restaurar a Jerusalén, allí comenzarían la primera división de los 2300 años, o de los 2300 tardes y mañanas, que son años en profecía. Y nosotros encontramos justamente que es en el 457, cuando Artajerjes da ese decreto para que Jerusalén salga,
que comienza la primera división de 70 semanas o 490 años, porque son 70 semanas proféticas. Y entonces partiendo de allí del 457, uno ve que se extiende hasta 1844, que es cuando la profecía decía que el santuario sería purificado. Amén. Y esto es lo que comenzó, y estamos, como les decía el hermano Denis, y se lo recalqué, en un tiempo de juicio, en una escena solemne. Y como dice aquí, se está llevando a cabo en el lugar santísimo, allí en la presencia de Dios. Allí el Señor Jesús está haciendo sus últimos actos de su ministerio en beneficio de nosotros, si nos mantenemos, hermanos, con Él. Amén. Justificados, con su justicia imputada. Amén. Hermano Denis, si hemos aceptado la justicia imputada de Cristo y hemos vivido por el poder de su justicia impartida, que es la santidad, ¿deberíamos tenerle miedo al juicio? ¿No? ¿Cómo vamos a subsistir entonces en ese juicio? No, pues si no tenemos estas cosas, no vamos a poder estar en el juicio, ¿verdad? Pero veamos que nos responda la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Así es. Vamos a ir rapidito entonces a Eclesiastés 12:14. Vamos a ir al libro de Eclesiastés 12:14. Ahí tenemos la respuesta nosotros en Eclesiastés 12:14. Vamos a buscar aquí. La palabra de Dios, mejor que nos dé la respuesta, ¿verdad? Ok, dice así. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En este juicio, aquí solo van a haber dos cosas: los santificados o los pecados, o los pecadores. Porque el Señor va a traer a cuenta toda cosa, ya sea lo bueno que hice o lo malo que hice. Pero aquí, este es lo que dice la palabra de Dios, porque Dios va a traer todo. Desde cuando dice todo, es toda obra a juicio. Qué importante entonces es que nosotros nos encontremos o estemos con nuestras vidas, un registro que esté en el cielo, que esté limpio, para que nosotros podamos subsistir frente a ese juicio. Bueno, tomando en cuenta de que todo lo que hagamos en público o en privado va a salir a luz en ese juicio, pues pregunta la lección: ¿y cómo vamos a subsistir? Bueno, yo creo que Mateo 12, 36 y 37 nos puede ayudar, hermanos. Mateo 12, versículo 36 y 37. Y aquí encontramos: pero yo digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todavía, hermanos, nosotros aquí encontramos que, pues, ¿cómo vamos a subsistir en ese juicio si allá dice que sobre toda cosa encubierta o pública seremos juzgados? Aquí todavía la pone el Señor más, podríamos decir, un poquito más complicada, porque dice: hasta de las palabras ociosas que hablemos, pues daremos cuenta en el día del juicio. Así que, ¿cómo subsistir? Bueno, hermanos, si hemos aceptado la justicia imputada de Cristo, que es el perdón de Dios, amén, y si vivimos por el poder de su justicia impartida, que es en santidad, pues primeramente nosotros vamos a estar a tono con la voluntad de Dios, y tanto las obras como las palabras y todo lo que tiene que ver con la vida diaria, sin duda, hermanos, estará a tono con esa justicia, con esa santidad que Jesús nos ha otorgado. Mantengámonos allí, justificados y en santificación, y todas las palabras serán santas también. Amén. Y todas las acciones, y no habrá por lo tanto de qué temer,
para subsistir en el juicio es de mantenerse uno bajo la justicia de Cristo y en santidad. Amén. Bueno, hermanos, subsistir en el juicio no debe ser ningún temor para todos los que hagamos esto que acabo de decir. Al contrario, debemos de tener ya la seguridad que ahí está nuestro abogado y que saldrá en defensa de nosotros. Amén. No vamos a poner aquí una sensación negativa acerca del juicio si tú, mi hermano y hermana, vives con Cristo, estás con Cristo, has entregado tu vida a Cristo y vives para Cristo. Amén. Bueno, las notas que tenemos aquí, vamos a ir terminando ya, nos refuerzan esto o nos respaldan esto. Son notas del libro del conflicto de los siglos. Si gusta, hermano Denis, compartirla. Sí, voy a leer. Aquí una nota dice, dice así la palabra de Dios: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en el libro del cielo. Esto es importante. Dice más, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Qué importante es que nosotros estemos entonces caminando en obediencia a los santos mandamientos de Dios, porque esto tiene que ver con la obediencia a Dios. No todo aquel que dice Señor, Señor, dice la palabra de Dios, entra al reino de los cielos. Aquí de que tiene que estar, dice, a tono con la santa ley de Dios, en obediencia, y entonces dice que podrá estar acepto y será escrito, dice, su nombre en el libro de la vida, y cuando llegue el momento de ser juzgado, pues se va a pasar por alto. Yo me acuerdo, quiero contar una Sí. experiencia que me pasó a mí hace unos años atrás. Me acuerdo que estaba en cierta ciudad aquí en los Estados Unidos y yo dejé un vehículo abandonado. Y en algunas ciudades es prohibido dejar vehículos abandonados. Y entonces yo pues se me hizo fácil dejarlo y dejé el vehículo. Cuando pasaron los días, pasaron como un par de meses, me llegó una carta donde me decía, donde usted se encuentre será arrestado. Imagínese que le llegue una carta en esa forma, donde usted se encuentre, usted será arrestado si usted no se presenta tal fecha a la corte. Y aquí leyendo esto, dice aquí la palabra de Dios. Bueno, yo me puse nervioso, me asusté, porque yo nunca había estado en una corte, y entonces yo le dije a alguien, a un hermano de la iglesia, le dije, mira, me lees esta carta, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que debo de hacer? Entonces me dice el hermano, preséntese a la corte, me dice, y no va a haber ningún problema. Hermanos, esa fue mi primera vez que me presenté a corte. Cuando llego a la corte y me llama el juez y me dice, señor Rodríguez, usted es culpable por abandono de vehículo en la ciudad de Nueva York. Y entonces le dije, pues sí, soy culpable. Ok, me dice, entonces, ¿está dispuesto a pagar la multa? Sí, estoy dispuesto a pagar la multa. Ok, me dice, entonces su caso queda absuelto, pase a la ventanilla y paga su multa. Lo mismo está haciendo acá. Imagínense como transgresores, si yo estoy transgrediendo la santa ley de Dios. Y aquí está diciendo la palabra de Dios. Dice, voy a repetir esta nota que dice acá. Dice así la nota, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados y dignos de la vida eterna. Qué lindo va a ser ese día. Cuando llegue, si por la gracia de Dios, usted y yo nos mantenemos firmes y fieles en obediencia a estos principios que tienen que ver con la eternidad. Amén. Pero ¿qué sucedería? Dice, si los pecados no nos hemos arrepentido de ellos. Dice, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento
y que no hayan sido abandonados, esos no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa, o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal, pero no por eso deja de quedar al descubierto ante los seres celestiales. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. En otras palabras, hermanos, ¿cómo vamos nosotros a subsistir en este juicio? Procediendo al arrepentimiento. Procediendo, hermanos, a una entrega completa a Jesucristo. Procediendo a un abandono del pecado. Porque la justificación, ya dijimos, es el perdón de los pecados, pero la santificación es el abandono de los pecados. Y cuando nosotros nos proponemos vivir conforme a eso, entonces es que los pecados, dice, van a ser borrados. En otras palabras, se toma en algún momento del juicio el libro de nosotros, del hermano Denis, un ejemplo, o de este servidor, y si nos hemos mantenido, como dije, justificados, perdonados y en santificación, hermanos, el Señor le va a colocar ahí, perdonado, borrado los pecados, y entonces dice, este es súbdito para mi reino. Y qué hermoso sería, hermanos, que cuando se acabe el juicio investigador y todos los súbditos hayan sido elegidos, qué hermoso sería que tú y mi hermano, y tú mi hermana, y nosotros quedemos dentro de los elegidos, porque hemos aceptado la justicia de Cristo, tanto imputada como impartida. Bueno, así es como en esta escena y en esta verdad que tiene que ver con el juicio, es, hermanos, donde la humanidad se está enfrentando y llegará nuestro turno. Pero recuerde, haga de Cristo su abogado ahora. Acéptelo ahora de todo corazón. Sírvale, ámele, entréguese a Él y verá que Él con toda seguridad en ese juicio le va prácticamente a sacar libre para vida eterna. Amén. No sé si tenga algo más, hermano, que agregar. No, pues es interesante lo que estamos hablando. Lo que aquí queda resta, y que lo que tiene que estar claro en nosotros es abandonar el pecado, confesar el pecado y entonces recibir el perdón de Cristo, la justificación y la santificación. Amén. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, para que podamos estar bien allí, parados en el juicio, con nuestro grande abogado Jesucristo. Oremos. Amado Padre, qué verdad más contundente y relacionada con el mensaje del tercer ángel es esta del juicio. Un juicio, Padre, que tiene que ver con una investigación por ahora en su primera etapa y que ya está en acción desde hace unos años atrás, cuando comenzó en 1844. Qué contundente es esto, Padre, y al mismo tiempo solemne saberlo, porque se trata, Padre, de una investigación de las vidas, de las obras, de las acciones de los seres humanos que están allí como una fotografía en esos registros que se abren cuando tú te sientas. Padre, nosotros hoy solo queremos que cuando nuestro nombre se tome y se abran esos libros y agarres nuestro nombre, solo queremos, Padre, ahora pedirte que nos permitas estar tan pero tan íntimamente relacionado contigo. Amén. Y viviendo para ti, sirviéndote. Amén. Que entonces, Señor, le pongas allá a la par, perdonado, y nos constituyas en tu reino. Amén. En súbditos de tu reino. Padre, te rogamos que nos ayudes hoy, sí, a amarte de todo corazón, amén, a odiar el pecado, a
confesarlo, a abandonarlo, Amén. a arrepentirnos de lo que hemos hecho y, Padre, no seguir más acariciándolo, para que así, cuando sea tomado nuestro nombre, oh Señor, podamos salir liberados para siempre, Sí, Señor. para ser felices por toda la eternidad. Sí, Señor. Gracias por esta lección que nos pone al tanto de lo que está ocurriendo en el cielo y cuánto debemos entonces entregarnos ahora para que nos vaya bien. Amén. Gracias, Padre, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.